Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast, El lado oculto de Javier. Hoy analizaremos el caso de Javier y desde la perspectiva del análisis de la conducta abordaremos varias series de conductas, problemas y explicaremos desde el abordaje de los autores Dunham, M. y Wittenberg como el aprendizaje operante y el clásico destacan y acompañan a cada persona. Nos acompañan en este podcast Valeria Peña y Enoides. Esperemos que disfruten este episodio y aprendan con nosotros. Empezaremos dándole la introducción al caso. Abriendo un poco un contexto, se logra identificar la angustia del caso de Javier por parte de su madre durante una toma militar en su pueblo, en medio del caos. Ella sale y desesperadamente busca a su hijo de 11 años. La frase que da el título del relato, "Papi, no te lleves esa bicicleta", es una súplica infantil que resuena con una fuerza el miedo del horror que tuvo que vivir Javier, simbolizando la inocencia interrumpida por la violencia del conflicto armado. El destino de Javier refleja el dolor cotidiano de las víctimas de este conflicto, especialmente de las madres, y cómo los actos más simples pueden montar una bicicleta, pueden convertirse en momentos trágicos en contextos como la guerra. Vemos este relato desde una voz de un personaje a quienes le dieron voz y vivieron el conflicto en carne propia, mostrando la dimensión humana de la violencia y la urgencia de la verdad para construir un futuro distinto. Dándonos paso a un miedo persistente que vamos a renombrar como una emoción constante en los testimonios, no solo durante los hechos violentos, sino también después, cuando las víctimas deben callar, huir o vivir, con la amenaza latente. El efecto psicológico que vemos en este caso son los trastornos de ansiedad, hipervigilancia, hasta insomnio. Por ejemplo, vemos personas que no pueden volverse a sus territorios o que no denuncian por temor a represalias. Dándole paso a una de las conductas problemáticas principales es la culpa del sobreviviente, pues muchos testimonios reflejan sentimientos de culpa por haber sido y sobrevivido cuando otros no lo hicieron, especialmente familiares o vecinos. Podemos ver que en el efecto psicológico tratamos una depresión, una dificultad para hablar del pasado y un retraimiento. Por ejemplo, madres que se preguntan si pudieran haber hecho algo diferente para salvar a sus hijos. Gracias, compañera Valeria, por tu aporte. Siguiendo con el relato, Javier es un niño de tan solo 11 años, viviendo con su familia. Salir un día de su casa con vecinas sin tener ningún pensamiento de maldad, un día común como los anteriores, experimenta qué es sentir miedo, angustia, al verse rodeado de la violencia y de un grupo al margen de la ley, hombres
con mirada tenebrosa, con armas de fuego que podrían quitarle la vida en cualquier instante. ¿Qué pensamientos podrían pasar por la mente de todas esas personas indefensas que estaban en ese lugar? A pesar del miedo que sentía Javier, logró escuchar que las mujeres y niños podrían salir de ese lugar. Ese fue el estímulo incondicionado que le dio respuesta a su cuerpo para salir corriendo de ahí. Aunque sentía miedo, corrió con los ojos cerrados. Por esta razón, obtuvo muchos golpes en su cuerpo, porque con todo lo que hubiera en el camino se golpeaba. Al llegar a su casa, su mamá lo vio muy golpeado, aunque había un pensamiento que en cualquier momento podía recibir un disparo. Él corrió todo lo que pudo, sin importar los golpes. Quizás en ese momento, por el miedo, no sintió el dolor que causaban los golpes en su cuerpo, pero él corrió para salvar su vida hasta llegar a su casa. Javier, siendo un niño, tener que vivir esa experiencia, el no saber cómo responder, y aunque el autor principal es Javier, la historia nos habla de cómo su familia vivía en angustias, miedos que se reflejaban con sintomatología física, con temblores. Por ejemplo, el papá de Javier, cuando alguien llegaba a la tienda, sentía tanto miedo que debía salir corriendo para su casa. Esta emoción lo llevaba al punto de aislarse y no soportar la presencia de otras personas, evitando socializar con los demás. ¿Y qué decir de su mamá, que tuvo un aborto el día que no encontraba a su hijo Javier, la pérdida de su hija Mariana? El relato de la historia nos hace saber que Javier creció con una conducta de culpabilidad, ya que se culpaba por la pérdida de su hermana. Muchos recuerdos quedaron grabados en su memoria y las preguntas: ¿por qué salí ese día? ¿Por qué me llevé la bicicleta? Si yo no soy muy religioso, ¿por qué fui? ¿Por qué no obedecí a mi mamá? Al avanzar en el relato de esta historia, se debe trabajar en aspectos de su vida, en la vida de Javier, reforzando positivamente, ya que como humanos hay situaciones que no podemos controlar. Sé que ninguno quiere pasar por momentos difíciles o muchas veces bloqueamos esos malos recuerdos de nuestro pasado. Pero a veces esos recuerdos nos hacen ser fuertes emocionalmente y poder ser testimonio para otros. Es una historia que impacta la vida del autor, ya que en su adultez los recuerdos y preguntas aumentan su culpabilidad. Nos hace saber que Javier necesita ayuda y fortalecer positivamente sus recuerdos para tener días tranquilos. Dándole paso al miedo persistente, la cual es una de muchas más problemáticas que tiene la exposición al sufrimiento, a la guerra, a todo esto que en un pasado y en un presente seguirá afectando. El miedo persistente es un estado emocional prolongado, caracterizado por una sensación constante de amenaza o peligro, incluyendo aún así la ausencia de un testimonio real. Podemos dar una definición operacional, la cual nos dice que se pueden medir esta problemática a través de escalas psicométricas, como el inventario de ansiedad, estado o rasgo, más común llamado como STAI, o el cuestionario de síntomas de estrés postraumáticos, que nos dejará ver un poco más allá y nos ayudará a descubrir y ayudar en el problema de Javier. Tenemos unos indicadores que nos dan para dar un reporte de la hipervigilancia, que es una alerta constante. También damos la evitación de lugares o personas asociadas al trauma, como lo fue Javier. En la dificultad de dormir para Javier o de
sobresaltar frecuentemente este pensamiento, esta problemática, va más allá de un sentimiento de peligro, incluso en cuando está en un lugar seguro. Podemos ver que la culpa del sobreviviente, que fue en este caso Javier, nos habla del sentimiento de del remordimiento o responsabilidad por haber sido una situación traumática para él y para su familia. Javier, dándole paso a una definición de un sentimiento, vemos que esto también se puede medir en escalas específicas, como el inventario de la culpa del sobreviviente, Survivor Guilt Scale, indicadores que nos dicen que Javier expresa verbalmente un autorreproche de por qué él no murió, o por qué yo debí haber muerto en ese lugar, o por qué yo debí hacer algo más. Javier dice que una de sus conductas más notables era ese autocastigo diario, noche tras noche, en donde la autoestima y la vida se te dificulta. Disfrutarla se vuelve un castigo. Y más allá de cuestionar a Javier o de cuestionarse a él mismo, se hace merecedor del por qué otros están bien y por qué él no, o por qué él sí y por qué otros no. Podemos medir este sentimiento con una escala de Likert de grado 1 al 5. Podemos darle paso a una investigación científica a estas dos conductas, principalmente la investigación científica que abordamos en este momento para el caso de Javier nos dice que son temas ampliamente estudiados hace mucho tiempo en el campo de la psicología y específicamente en la relación con el trastorno del estrés postraumático que ha vivido mucha gente, y especificando el caso de Javier, su madre y hasta incluso él, psicológicamente han vivido con ese estrés postraumático. Es una emoción que experimentan debido a que las situaciones por las que tuvieron que pasar los hacen ver débiles, los hacen ver diferentes. Los traumas en los que otros no han vivido sintetizan todo lo que una persona puede llegar a recalcarse por una situación que no tuvo que ver con el riesgo que ellos pudieron haber tomado o con la decisión de seguir sin importar nada, siendo Javier el más vulnerable. Se siente culpable por haber sobrevivido mientras otros no. Se originó la combinación de la huella emocional que dejaba el elemento más traumático y la percepción
de Javier por no haber hecho lo suficiente para salvar a otros, por haber recalcarse que él pudo haber hecho más. Los efectos que esto conlleva son problemas de salud mental con depresión, ansiedad y TEPT, que en este caso son trastornos de estrés postraumático. Damos como segundo punto el lugar del miedo del sobreviviente. Este es el miedo de Javier que persiste y que siente que los sobrevivientes, como él, en eventos tan traumáticos, tienen que recurrir a refugiarse en algo en lo que tal vez después se puedan arrepentir. La causa de Javier era el miedo de desarrollar como una respuesta a ese trauma. Y recordar todo lo que pasó nos dice que recurre al evento muy seguido por todo el trauma que vivió. Javier tiene un efecto, y es que resulta siendo partidario de los comportamientos de evitación y se reprime en la sumisión de no salir a la calle por miedo a ser juzgado. Esa hipervigilancia y otros síntomas de trastorno del estrés nos llevan a ver que Javier sí vive diario con este miedo, con esta zozobra, con este dolor, que solo lo entiende él. Finalmente, Enoides te cuenta que estos estudios que realizamos para ver qué tan afectado quedó Javier nos ayudaron a entender mejor cómo las experiencias traumáticas que han vivido muchas personas, miles de millones de personas en el territorio colombiano, afectan a los sobrevivientes y que de verdad necesitan un apoyo más allá de una compañía, más allá de superficializar como ese sentimiento, esas acciones. Todo va más allá, porque Javier siente desde el fondo de su corazón que tal vez él no debió seguir viviendo. Y este es uno de los síntomas que presentan muchas personas que han tenido este trauma. Ellos pueden desarrollar estrategias Enoides para dar invención y podemos también ayudarlos a manejar estos sentimientos. Te cuento que todo esto ha sido estudiado para que Javier logre superar su trauma y empiece a vivir una vida plena dentro de lo que cabe. Enoides, todo esto te lo cuento para que le demos paso a otro de los puntos que es uno de los más importantes en este caso estudiado. Gracias a todos y espero de verdad sintamos un poco más de empatía, porque lidiar con un trastorno, con un trauma, con un miedo y más cosas no es nada fácil. Les agradezco a todos haberme escuchado y espero haber llegado un poco más allá para que de verdad todos pensemos que esos problemas psicológicos se tienen que tratar.
Compañera Valeria, podemos concluir que como espectadores podemos decir que hizo falta muchas cosas, como la comunicación entre familia, apoyo entre vecinos. Me llama la atención la frase que dice la mamá de Javier cuando se enfrenta a uno de estos hombres defendiendo a su hijo. Llega un momento en que el miedo hace que pierdas el miedo. Esta frase refleja las emociones, pensamientos y angustias que todos vivían a diario. Vivimos en un país que ha sido golpeado fuertemente por la violencia y que muchas familias como la de Javier les ha tocado empezar de cero en otros lugares. En estos lugares donde se vive este tipo de violencia, donde le siembran el miedo a las personas, son muy pocas las ayudas que llegan, son pocos los profesionales que acceden a estos lugares. Ser empáticos con estas personas, tratar de ayudarles y hacerles saber la ruta de apoyo emocional y psicológico que les brindan algunas entidades del Estado. Como estudiantes del programa de psicología, hemos adquirido un aprendizaje significativo con este estudio, poder leer, sentir, investigar las historias de dolor y superación de estas personas que han salido victoriosas de esta guerra, con heridas en sus corazones, pero que siguen dando lo mejor de ellas a esta sociedad. Nos lleva a saber que debemos ser empáticos, sensibles a las circunstancias difíciles que viven miles de personas, poder apoyarles y ser esa lucecita para ellos en medio de la oscuridad. Agradecemos a la institución universitaria iberoamericana, al docente Diego Garcés, por brindarnos las herramientas para realizar este trabajo. Esperamos que este podcast sea de influencia positiva en la vida de otras personas. Gracias. Como recurso final tenemos la bibliografía, que en este caso de primera mano tenemos la Comisión de la Verdad en Colombia del 2022, que fue nuestra guía para realizar nuestro caso de Javier. Tenemos además de esto a Dunham en 2019, que nos dio los fundamentos del conocimiento y del aprendizaje. Y por último, nuestro autor es Mittenger en 2017 con la modificación de la conducta en su segunda edición. Gracias.